Todos los días que podemos juntarnos para alabar al Señor son días buenos, son días apetecibles. Cuando uno adora al Señor y siente su presencia, solo puede darle gracias por Él revelarse a nosotros, sentirle entre nosotros. Pero también tengo, hermanos, que agradeceros esta alabanza tan solemne que hemos tenido ahora. Se notaba, hermanos, que nuestra intención era Dios y solo Dios. Adorar al Señor. Había un silencio, una pausa, una reverencia, una solemnidad que no tiene nada que ver con ser aburridos. Tiene que ver con la intención de nuestro corazón. Entregarle al Señor lo que Él merece. Gracias al Señor y gracias, hermanos. Estaba disfrutando. A punto he estado de no predicar. A punto, porque ya sería suficiente. El Señor ha hablado a través de estas canciones y hemos podido reverenciarle su amor que nos libró, su gracia. Este hombre que escribió este himno verdaderamente fue inspirado en un momento muy difícil, un momento de esclavitud, un momento en la historia de la humanidad muy triste. Este hombre fue una persona que trasladaba a personas como esclavos desde África a Estados Unidos. Los metía en un barco como sardinas en lata y los llevaba a Estados Unidos para venderlos como esclavos. Pero el Señor le tocó. ¿Por qué sé que le tocó? Porque hoy aún cantamos esas letras. Sublime gracia. Que a un infeliz como yo, decía Newton, a una persona tan horrenda como yo, que hizo las barbaridades que hizo, tú le perdonaste. Hoy, hermanos, hablamos de una carta. Terminamos Primera de Pedro y comenzamos una breve carta que va a continuar la idea que nos dejó el retiro y el último capítulo de Primera de Pedro, capítulo 5, la idea de estar juntos en unidad, la idea de colaborar juntos. Hoy vamos a estudiar Filemón, la carta a Filemón. Yo os invito a que abráis la Biblia por la carta a Filemón, está casi al final. Tito y después Filemón, ahí la vais a encontrar. Es una brevísima carta y por lo cual solo la veremos este domingo y si Dios quiere el domingo que viene, si el Señor así lo tiene previsto. Daremos un respiro a las preguntas, no proyectaremos nada, seguiremos con esta solemnidad, nos pondremos delante de las Escrituras y esperaremos que el Señor nos hable en esta mañana. ¿Qué es Filemón? Pues Filemón es la carta de Pablo a su amigo, hermano en la fe, Filemón, por el asunto de un esclavo llamado Onésimo, que había huido y había llegado hasta Pablo, que se encontraba en Roma. De eso va la carta a Filemón, o creemos que va la carta a Filemón. No es un cómic, no es Mortadelo y Filemón, es una carta, no es una carta del perdón solamente, no es una carta de la gracia solamente, no es una carta de cómo el Señor tiene misericordia solamente, sino que es un mucho más. Y yo espero que estos 2 domingos, haciendo un impasse entre un libro grande y otro, con esta pequeña carta todos nosotros podamos ser bendecidos. Para entender mejor esta carta del apóstol Pablo es muy importante saber un poco, por lo menos un poco, porque es muy amplio, pero un poco del contexto donde está enmarcada esta carta. ¿Qué ocurría socialmente en la época en la que se escribió esta carta a Filemón? ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? El comentarista David Garland dice que Filemón es como llegar a una película cuando ya ha transcurrido la mitad, intentar saber lo que ha sucedido para encima después tener que abandonar la sala antes de que termine la película. Eso es Filemón. Llegamos a Filemón sin saber lo que ha pasado al principio y nos vamos de Filemón sin saber lo que ha pasado después de esta carta. Y lo que tenemos en medio debemos intentar ponerlo en pie y entenderlo. Así nos aproximamos a Filemón. Filemón está dentro del contexto del Imperio Romano. Quien dominaba, quien manejaba la situación era Roma. La civilización romana, hermanos, se basaba en la esclavitud principalmente.
Es triste, pero es así. La economía imperial dependía de los esclavos. Los esclavos eran principalmente prisioneros de guerra, secuestrados, delincuentes, niños vendidos por sus padres o abandonados por sus padres. Incluso había esclavos que se habían vendido a sí mismos para poder tener un futuro más o menos cubierto. Se cree, hermanos, que los esclavos constituían la cuarta parte de la población del imperio. Eran tantos que una vez a algunos se le ocurrió la idea de vestirlos con un atuendo que les destacara para saber quién era esclavo y quién no era esclavo dentro de la sociedad. Pero a otro se le ocurrió, como hagamos eso, van a ver los esclavos, que son tantos, que van a acabar con nosotros. Así que se desestimó la idea. Pero eran muchos, muchísimos. Hacían labores de todo tipo, desde las más simples, labores domésticas. Acordaos de algunas que hemos visto en los evangelios, estos siervos que limpiaban los pies de los que llegaban, los que se encargaban de la comida, los que se encargaban del jardín, los que se encargaban del hogar, hasta las más extremas. Trabajar en las minas y en las galeras, donde muchos morían por el esfuerzo. Hermanos, los esclavos no eran personas. Las personas eran los libres. Los esclavos eran cosas, objetos de propiedad. Si leéis en Apocalipsis capítulo 18, no hace falta que vayáis allí, en el versículo 11 al versículo 13 hay personas que se están lamentando por la caída de la Gran Babilonia. Esto es la caída de Roma. Lloran porque Roma, el imperio, se destruye. Lloran porque cae hacia abajo. Lloran porque ya no van a poder hacer comercio, porque ya no pueden vender, porque ya no van a hacer ganancias. Y lloran, qué triste. Lloran porque ya no pueden comprar esclavos. Esa era la visión que había en esa época. Hermanos, los esclavos parecían personas. Eran de carne y hueso, pero no lo eran. No eran personas. De hecho, habían muerto civilmente. Ya no eran personas. Cuando una persona se convertía en esclavo, es como si hubiese hecho su propio entierro. Había muerto. No les pertenecía nada, ni sus propios hijos, ni ninguna posesión. No podían casarse sin permiso. No tenían derechos legales. Estaban indefensos e impotentes ante todos los abusos terribles de sus amos tiranos. Por eso, muchos de ellos inventaron estrategias para poder escapar. La primera que se les venía a la mano era acabar con la vida de su amo, asesinarle. Otra era hacerle magia, algún tipo de conjuro mágico para acabar con su vida, o algunos intentaban lo que hizo Onésimo, huir, escapar. Pero si estos planes fallaban y el amo se daba cuenta, el amo les pillaba, lo más probable es que le quitasen la vida. No había término medio, no había justicia, no había un juicio. Se le quitaba la vida y se acababa con el asunto. Así de dura, así de cruel fue y continuó siendo la esclavitud por muchos siglos. Fijaos qué interesante, se ha descubierto una correspondencia entre una ama, una dueña de un esclavo que había huido y la respuesta de éste a su ama, a su dueña. Se han descubierto unas cartas entre Sarah Lowen, la dueña, y su esclavo huido, Germain Wesley Lowen, a finales del siglo XIX. En esas cartas, hermanos, vemos cómo esta señora escribe desde Tennessee, Estados Unidos, a Nueva York, donde se encontraba este esclavo huido que aparentemente se había convertido en un predicador. Y esta mujer le escribe a su esclavo huido y en su carta dice muchas cosas, pero yo destaco las principales. Esta mujer viene a quejarse por el daño que le ha producido Jeremain, el esclavo huido, el daño económico que le ha producido a toda su familia. Ha sido un daño terrible. Viene a recriminarle que este esclavo haya huido con la yegua
que le pertenecía a ellos y la haya utilizado más del tiempo que le correspondía. Y le dice, te pido, Jeremiah, que me mandes $1,000 para pagar tu deuda. No solo eso, dice, como consecuencia de tu huida, Jeremiah, tuvimos que vender a Abe y a An, tus hermanos, y 12 acres de tierra. Quiero que me mandes el dinero para poder redimir la tierra que tuve que vender por tu causa. Y termina la carta diciéndole, me gustaría saber si lees la Biblia. Si la lees, ¿puedes decirme cuál será la suerte de los ladrones si no se arrepienten? ¿Y cuál será la consecuencia si el ciego guía a otro ciego? Dicen que eres predicador, que conoces la Biblia. Me robaste una yegua. ¿Qué le pasa a los ladrones? Dice que eres predicador y que vas guiando a la gente, pero estás ciego. ¿Qué le pasa a un ciego que guía a otro ciego? Y termina diciendo, sabes que te criamos igual que a nuestros hijos. Esta es la respuesta del esclavo huido, Jeremiah. Dice, me pedís que os mande $1,000 para poder recuperar la finca. Pero no dice usted nada de redimir a mis hermanos. Si yo mandara ese dinero sería para recuperar a mis hermanos y no para recuperar la tierra. Dice, mi libertad es mucho más grande de lo que a usted le parece. La estimo más que a mi propia vida. Dice usted, ¿sabes que te criamos igual que a nuestros hijos? ¿Acaso crió usted a sus hijos para el mercado? ¿Les crió para que les azotara públicamente? ¿Les crió para que transportaran cadenas de un sitio a otro? Dice usted que soy un ladrón porque me llevé su yegua por un tiempo. ¿Qué es más grave? ¿Que yo le robara su caballo o que su marido fuera a la cuna de mi madre y me robara a mí? ¡Wow! Esta es la tremenda respuesta que Jeremiah le da a esta ama. Evidentemente, termina la carta Jeremiah diciendo que no va a acceder a sus coacciones, que ya no solamente era libre físicamente, sino libre en Cristo. Hermanos, este tipo de cartas revelan el egoísmo de los amos, de los dueños, que siempre pensaban que eran los perjudicados. Y alguna vez que otra hemos visto esta carta a Filemón como que Filemón era el perjudicado. Como que Onésimo debía pedirle perdón a Filemón. El amo no era capaz de reconocer lo pecaminoso de la esclavitud. No era capaz de reconocer, por tanto, que necesitaba perdón, que estaba haciendo algo malo. El apóstol Pablo sabemos que ha escrito en muchas ocasiones que ya no hay esclavo ni libre, como podemos leer en Colosenses 3:11. Y en esta carta Pablo tenía la oportunidad tremenda de denunciar la esclavitud como un gran mal, pero no lo hace. No lo hace. No cuestiona abiertamente la esclavitud, pero mucho cuidado. Tampoco la aprueba. Tampoco dice que está bien. Tampoco dice que ese es el buen estilo de vida para esas personas, en absoluto. Más bien lo que va a hacer Pablo con Filemón es proclamar, anunciar, predicar que la conversión de las personas es lo que transforma el sistema social, las relaciones personales y la relación con Dios. Va a hablar de principios fundamentales, básicos, esenciales de cristianismo nivel 1, que si se toman en serio, acaban con cualquier cruel realidad, entre ellas la esclavitud. Hermanos, Pablo intentó que fuesen los valores del cristianismo los que frenaran la esclavitud. No protestó ante ella, no se rebeló ante ella, no salió a las calles, no asusó a las masas para que fueran fuera y protestaran contra la esclavitud, sino que trajo luz al grave problema que existía. Pablo sabía que la mejor forma de confrontar este mal es a través de la proclamación del Cristo crucificado. Hermanos, esa es la solución a todos los problemas de la humanidad. La proclamación del Cristo crucificado, la proclamación
de la cruz, la proclamación de lo que hoy celebramos, el sacrificio de Cristo a favor del hombre, y recordad que Cristo reina y es soberano. Eso acaba con cualquier cruel realidad. Hermanos, solo el Evangelio puede frenar algo tan grave. ¿Por qué? Porque el Evangelio no corta el árbol por la mitad, lo saca de raíz. El Evangelio no pone tiritas en la herida, la sana de dentro a fuera. El Evangelio va al centro del problema, el Evangelio va a la raíz del asunto. El problema en Filemón no era lo que estaba ocurriendo en la sociedad, era un problema del corazón, y ahí es donde apunta el apóstol Pablo. Es cierto que en el Nuevo Testamento no encontramos un ataque frontal contra la esclavitud. No vemos mensajes claros de no esclavitud. Pero sí descubrimos las bases, las herramientas, las armas que finalmente produjeron la erradicación de la esclavitud. Hoy existen muchos tipos de esclavitud, lamentablemente, pero esta que estamos viendo hoy prácticamente ha desaparecido. Y todo el mundo sabe que fue gracias al Evangelio. No ha sido por ningún político, no ha sido ni siquiera por ningún pastor. Ha sido por el poder del Evangelio que ha frenado esta lacra. Hermanos, es bueno, creo yo, que de alguna forma, aunque sea breve y corta, podamos ver la miseria del sistema que existía cuando Pablo escribe, para que ahora, al leer la carta, podamos encontrar el poder de esta carta. Es bueno que veamos la miseria para ahora mostrar el poder de esta carta. ¿Quién estaba equivocado y debía pedir perdón? ¿Onésimo, porque había huido de una pesadilla? ¿O Filemón, porque no estaba entendiendo las implicaciones de esta historia? ¿En qué se deben basar nuestras relaciones? ¿En la conveniencia o en el amor? Y por último, ¿dónde se deben tratar las diferencias entre hermanos? ¿En un juicio público fuera o en la iglesia? Pues bien, tenemos 335 palabras para descubrirlo. Eso es lo que mide Filemón, 335 palabras. Esta es una carta de hermano a hermano. Es una carta que busca la unidad por el bien del Evangelio. Es una carta que busca combatir juntos el mal y así poder erradicarlo. Vamos a leer los primeros 7 versículos, nos adentramos en ellos. Empezamos y la semana que viene concluimos. Dice así la palabra del Señor en Filemón. No hay capítulo, aunque algunos pone capítulo 1, en la mía no, la mía es la Reina Verdadera y no pone nada, así que entiendo que no hay capítulo. Filemón 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y pido para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, hermano Filemón, han sido confortados los corazones de los santos. Vamos a orar y pedimos que el Señor nos bendiga a través de este estudio de su palabra. Señor, queremos darte gracias. Queremos agradecerte, Señor, que tengamos libertad, no solamente física, sino también espiritual. Hoy podemos cantar en libertad en este lugar que somos libres. Libres porque te hemos conocido. Libres porque el Hijo nos ha hecho verdaderamente libres. Libres por tu gracia y por tu amor. Libres por tu perdón. Libres por tu intervención en nuestra vida. Libres para siempre.
sabiendo que aunque vengan cadenas, seguiremos siendo libres. Así que gracias, a ti la gloria y a ti el honor. Te pedimos, Señor, que tú intervengas ahora en este estudio, que podamos entender las implicaciones que hay en esta carta para nuestra vida, para nuestro tiempo, para nuestras relaciones. Interven con poder, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta breve carta de Filemón sigue el formato habitual de ese tiempo. ¿Cuál era? Pues comienza, como hemos leído, con el nombre del escritor, seguido del nombre de los destinatarios y un saludo. Después le sigue el cuerpo de la carta, terminando con unos comentarios finales y una despedida. Así se escribían las cartas en ese tiempo. Ahora ha variado un poquito, ahora ya ha variado tanto que no se escriben ni cartas, se escriben WhatsApps y ya se sabe todo en 2 frases. Pero si se escribiese una carta, normalmente se sigue este formato también. Vamos a comenzar, porque lo primero que dice Pablo es muy interesante. Se presenta y dice prisionero. El comentarista dice que Pablo era prisionero de Cristo, no del César. Esto es muy interesante porque verdaderamente Pablo estaba siendo prisionero en Roma bajo la orden del emperador romano, el César. Pero evidentemente Pablo no se refiere a eso. Pablo dice que era prisionero de Cristo, o más bien prisionero a causa del Evangelio de Cristo. Había terminado en prisión a causa del Evangelio de Cristo, a causa de su fidelidad a la hora de proclamar el Evangelio de Cristo. Pablo, como habéis podido observar, sabe lo delicada de esta situación que enfrenta. Está siendo intermediario entre un amo y un esclavo huido. Pablo sabe lo delicada de la situación y por eso, eligiendo bien sus palabras, lo cual es clave en esta carta, Pablo va a elegir muy precisamente sus palabras. No va a decir más de lo que debe para pasarse de la raya, ni menos de lo que debe para dejar el tema corto. Lo va a balancear perfectamente para que la balanza no vaya para ningún lado y pueda haber problemas. Pablo, que sabe lo delicada de la situación, elige bien las palabras, se rebaja a sí mismo, dice que él es prisionero y exalta ahora a Filemón. ¿Para qué? Para prepararle para lo que luego le va a decir y demandar. Dice que él es prisionero y con esa palabra, ¡boom!, ilumina todo el tema. Ya Filemón, desde el comienzo, empezaría diciendo, ¡wow!, aquí hay un tema profundo. Sabemos que Onésimo, el esclavo que huyó, llegó a Roma, donde estaba Pablo como prisionero, desde Colosas, porque nos lo dice el libro de Colosenses capítulo 4. Por lo tanto, este Filemón, a quien Pablo escribe, también sería de Colosas. Y si era el anfitrión, como dice el texto, que acogía a la iglesia, que albergaba a la iglesia en su propia casa, versículo 2, Filemón debió ser un hombre acomodado, un hombre con posesiones, un hombre rico. No sabemos cómo se conocieron Pablo y Filemón, muy probablemente a través del Evangelio, como muchas de las relaciones que Pablo construyó. El versículo 19 de Filemón quizás nos dé la idea de que Filemón se convirtió por una predicación del apóstol Pablo. Pero sea como sea, Pablo, versículo 1, lo considera colaborador. Esta no es una palabra cualquiera, esta no es una palabra al azar. Pablo dice colaborador por un motivo. Este título que Pablo le otorga a Filemón solo se lo daba a quienes compartían su labor como misionero. Colaborador nuestro era solo para aquellos que se dedicaban al ministerio, para solo aquellos que trabajaban en la obra. Por lo tanto, Pablo no le estaba hablando como a un creyente normal, sino que le estaba hablando como a un igual, un cara a cara. Apia era el nombre de la mujer de Filemón y Arquipo era el hijo de ambos. Y aunque esta no es una carta dirigida a la iglesia de Colosas, a la iglesia donde se reunían, a la iglesia donde estaba su casa, aunque no era una carta como las que vemos en el Nuevo Testamento, Corintios, Romanos, Efesios, no es una carta a una iglesia, Pablo hace un pequeño guiño, lo vemos en el principio, para que todos en la zona de Colosas pudieran conocer cómo debían proceder, cómo debían actuar. De alguna forma Pablo apela a la
comunión, apela a la comunidad, apela al grupo para que el grupo pudiese entender la dinámica de lo que estaba ocurriendo. Y les desea, versículo 3, gracia y paz. Esto es muy importante, hermanos. Gracia y paz era algo muy necesario en las iglesias de esa época. Pues como hemos visto en Primera de Pedro, muchas de estas iglesias sufrían una brutal persecución, una violenta persecución a causa de su fe. Sufrían como ningunas por su fe. Hermanos, esto era un punto a favor de Pablo. Y estaré diciendo, ¿cómo? ¿Que las iglesias sufriesen a causa de su fe es un punto a favor de Pablo? Sí, es un punto a favor de Pablo en esta carta, porque si ellos ya habían pasado la vergüenza de la persecución al no comportarse como el resto, pues eran creyentes, como vimos en Primera de Pedro, no siguiendo la corriente de este mundo, al ser señalados como extraños, incluso como malhechores, al no poder o al no observar las tradiciones romanas de adoración a otros dioses, al sufrir toda esa vergüenza por ser señalados, a Filemón no debía preocuparle pasar un poco de vergüenza ante su entorno, sabiendo que debía recibir a Onésimo de nuevo. Si ya estaban pasando vergüenza por su fe, no le iba a costar a Filemón nada seguir pasando un poco de vergüenza por recibir al esclavo que había huido. Hermanos, Pablo le recuerda a Filemón en el versículo 3 que había experimentado la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Esto es como el versículo que leemos que dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Nosotros hemos recibido de gracia, por lo tanto debemos dar de gracia. Y por eso dice Pablo que espera que Filemón ahora extienda gracia hacia Onésimo, su ya también hermano en la fe, como veremos en el versículo 10. Hey, Filemón, tú recibiste gracia, ahora tú da de gracia hacia este esclavo. Si lo hacía, conocería la paz de Dios. Y esto es muy importante, porque si uno conoce la paz de Dios, entonces habrá paz en sus relaciones. Habría paz entre ellos, habría paz en su casa, habría paz en la iglesia y de ahí paz a todo el mundo. El amor todo lo cree. Eso es lo que le está demandando Pablo a Filemón. Filemón confía que el amor va a solucionar todas las cosas. Cree que el amor puede vencer todo. Y siguiendo el formato de las cartas de ese tiempo, Pablo va a decir algo bueno, algo positivo ahora de la persona a quien escribe, de Filemón. Y fijaos lo primero que le dice en el versículo 4. Es precioso. Le dice, Filemón, cuando yo oro, cuando me pongo de rodillas y os digo una cosa, Pablo oraba y oraba a menudo y oraba con un espíritu ferviente. Dice, cuando yo hago ese acto de adoración y oro, oro por ti. Me acuerdo de ti. Oro por tu bien, oro por tu bendición. Pablo daba gracias por un hermano como Filemón. ¿Por qué? Porque dice el versículo 5 que Filemón era un hombre que tenía gran amor por los creyentes y fe en el Señor Jesucristo. ¡Qué precioso! Gran amor por los creyentes y fe en Jesucristo. El comentarista David Garland dice que la fe en Cristo es la fuerza para el amor hacia los demás. Es cierto, cuando una persona crece en su confianza en Cristo, en su relación con Cristo, en su tiempo de devoción con Cristo, entonces inevitablemente también crecerá su amor por los demás, su devoción por los demás, su atención por los demás. Una es consecuencia de la otra, van de la mano y dice el comentarista, ambas juntas. Amor y fe hacen uno al cristiano. Qué bonito, qué precioso es que alguien destaque por su amor al prójimo y por su fe en Jesucristo. Qué bonito es que te viesen por la calle y dijesen, mira, ese es un cristiano que tiene fe y no veas cómo trata a todo el mundo, cómo les ama. Qué preciosa descripción sería si eso lo dijesen de nosotros. Pero es que así debían de ser en esa iglesia.
Esto debía ser una característica que tendrían en esa iglesia, porque Pablo le dice a la iglesia que se reunía allí, a la iglesia de Colosas, en el capítulo 1, versículo 3, algo muy parecido. Pablo dice en Colosenses 1:3, siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Esto debía ser una característica de la iglesia, no solo de Filemón, sino que verdaderamente allí amaban a los hermanos y tenían una fuerte fe en Jesucristo. Pero lo interesante de todo esto, hermanos, y aquí es donde Pablo empieza a lanzar estas frases que debemos atender, que debemos prestarle atención, lo interesante, lo más interesante, es que dentro de este elogio que lanza Pablo a Filemón, se puede leer un mensaje clarísimo entre líneas. Un mensaje directo. Si Filemón amaba a los santos, si Filemón amaba a todos los creyentes, debía estar dispuesto a recibir al santo Onésimo, al hermano Onésimo. Porque como dice 1 Corintios 13, el amor es benigno. Y dice en el versículo 7, el amor todo lo soporta. Si amaba a los santos, si amaba a los creyentes, debía tratar a su hermano Onésimo del mismo modo. Fijaos, entre Pablo y Filemón existía una fraternidad, dice el versículo 6, una participación, una colaboración, algo que los unía como a hermanos. En definitiva, mucho habían alcanzado en común por el bien de la fe. Filemón debía vivir pensando que cada acción que emprendía era para el bien del evangelio que compartían. Y eso, hermanos, a nosotros nos podría venir de perillas si lo hacemos más a menudo. Si nosotros midiésemos nuestras acciones bajo esta regla, entendiendo que cada acción es por el bien del evangelio, por la gloria de Dios, entonces actuaríamos sosegadamente. El apóstol quería que recordara a Filemón eso y no lo tirase todo por la borda con una mala acción, porque el amor no hace nada indebido. Eso le está pidiendo Pablo a Filemón. No hagas nada indebido. Pablo está poniendo la obra, la extensión del evangelio, por encima de cualquier cosa en sus vidas, tanto en la suya personal como en la de Filemón. Pablo está poniendo la obra incluso por encima de las posesiones y los esclavos que tenía Filemón. Que su acción dé un gran paso para la fe. Que con su acción Filemón pudiese no solo crecer en fe, sino dar un gran paso en la extensión de la fe. Porque, eso es lo que dice el versículo 7, porque tenemos gran gozo y consolación en tu amor, Filemón, porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo termina con estas preciosas palabras diciéndoles, tú eres un testimonio vivo de la gracia de Dios. Tú has dado testimonio firme y con ello has animado a muchos a seguir hacia adelante. En otras palabras, dice que les ha confortado. Esa palabra confortado no es simplemente, hey, Filemón, buenas palmaditas en la espalda, bonitas palabritas en ese mensaje corto que enviaste por WhatsApp a este hermano. No. Confortar aquí tiene la idea, mantiene la idea de un ánimo ferviente, como cuando un ciclista está llegando al final de la montaña y va exhausto, que incluso le ven las babas, ahí el pobre cayendo, sudando, que está llegando hasta arriba. ¿Qué ocurre cuando el ciclista está llegando al final de la montaña? Que hay toda una marea de personas a su izquierda y a su derecha gritándole, vamos, vamos, ¿verdad? Algunos corren incluso a su lado, vamos, vamos, quieren tocarle, venga, llegas, que llegas. Así animaba Filemón a los hermanos. Filemón no cantaba una canción alegre a un corazón herido. No. Filemón animaba a los hermanos desde dentro hacia afuera. Eso es lo que significa corazón, entrañas. No consolaba el corazoncito, sino que ayudaba desde dentro hacia afuera. ¿Cómo?
dándoles a estas personas la posibilidad de conocer a Cristo y que descansaran, que fueran confortados sus corazones. Parece que Filemón ayudó a muchos a encontrar no solo la paz, la esperanza, sino también les ayudó físicamente. Pues bien, a este buen siervo, según dice Pablo, se le presentaba ahora la oportunidad de su vida. La oportunidad de su vida para dar un testimonio inigualable en un sistema tan cruel. Hermanos, a veces se nos olvida que esa misma oportunidad la tenemos nosotros en el mundo donde vivimos. Una oportunidad tremenda de dar un testimonio inigualable en un sistema tan cruel. ¿Por qué? Porque la reconciliación de un esclavo con su amo, como hermanos en Cristo, por el poder del Evangelio, podía ser un testimonio tremendo tanto en la iglesia como en la sociedad. Eso jamás había ocurrido. Eso jamás había pasado hasta ese entonces. Esta podía ser una de las mejores predicaciones que Filemón lanzase. Un anuncio grandioso de que la fe cristiana puede restaurar todas las relaciones personales. Un anuncio grandioso, una predicación tremenda de cómo solo Cristo puede reconciliar todas las cosas. Colosenses 1:20. Dios, por medio de Él, de Jesucristo, reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si Filemón aceptaba el reto, si Onésimo estuviese dispuesto, el testimonio que se iba a dar iba a ser tremendo para la gloria de Dios. Pablo ahora, y lo veremos la semana que viene, se dispone a pedirle a su querido amigo que haga algo totalmente inaudito, que haga algo totalmente innovador, algo único, algo jamás realizado antes. Mostrar generosidad sin precedentes a un esclavo. ¡Wow! Hermanos, la huida de Filemón fue un acto de deslealtad. Sí. Y puso en peligro la armonía y el bienestar de la familia. Sí. Pero ahora el esclavo necesitaba perdón, necesitaba la bienvenida y necesitaba apoyo espiritual, pues era hermano en la fe. Pero Filemón también. Filemón también necesitaba perdón por lo que había hecho. Tenemos que hacer un esfuerzo, hermanos, para entender la gran encrucijada en la que se encontraban estas dos personas. Si Filemón claudicaba ante un esclavo huido, peligraba su prestigio. Podía perder su reputación si se mostraba blando ante los esclavos. Y no solo eso, sino que podía perder también su dinero y podía caer en una grave situación si los demás esclavos se enterasen y quisiesen huir. Tomar la decisión correcta para Filemón requería un extraordinario ejercicio de fe, amor y conocimiento. Pero, 1 Corintios 13:7, el amor todo lo espera. El amor que reinaba en su corazón le podía hacer creer que era posible. Onésimo, el esclavo huido, también debía decidir, y decidir bien. Ahora era creyente. Ahora debía dar un buen testimonio. ¿Debería seguir como un esclavo huido o debería volver a una situación tan difícil? Ahora ambos debían poner el yo a un lado por el bien del Evangelio. Ambos debían ponerse a un lado y al Evangelio primero, porque el amor no busca lo suyo. Ambos debían hacer que el amor venciera y no el rencor o el dinero, porque el amor no se irrita, el amor no guarda rencor. Hermanos, la carta de Pablo a Filemón nos lleva a fijarnos en la persona que tenemos más cerca. Estas grandes crueldades que existen en el mundo solo se vencen si somos capaces de atender a la persona que tenemos más cerca. El comentarista Grandok señala que mientras Jesús estaba en la cruz,
muriendo y sufriendo, llevando los pecados de toda la humanidad, hizo un esfuerzo más, un esfuerzo extra, recorrió una milla más y al mirar a su madre y al discípulo Juan dijo: mujer, he ahí tu hijo. Juan, he ahí tu madre. Y dice Juan capítulo 19 que desde ese día Juan acogió a María en su casa y cuidó de ella. No se enfocó en la injusticia de la cruz, no se enfocó en la injusticia de que un inocente muriese. Tuvo la fuerza suficiente para enfocarse en lo que tenía más cerca. Es verdad que Pablo no enfrentó directamente al poder de Roma protestando por la esclavitud, es cierto. Pero sí, no se nos puede olvidar, sí se puso del lado del esclavo cuando éste le necesitaba. No le rechazó, no se olvidó del que tenía al lado. Hermanos, el Evangelio no borró del mapa la esclavitud en ese momento por esta carta, es cierto. Después de esto vinieron muchos siglos, no años, siglos de esclavitud. Pero esta sí fue una pequeña victoria que, unida a otras muchas que llegaron después, eliminaron esta lacra. Y para ello el amor fue clave. El amor fue fundamental. El amor a Dios y por lo tanto a su obra, y el amor a los demás al punto de atender su sufrimiento y necesidad. Mi querido hermano, que nunca se nos olvide, el amor de Dios hizo que entregara a su propio Hijo por todos nosotros, lo que hoy recordamos. Y así Dios erradicó la lacra más grande. Así se venció a la esclavitud de las esclavitudes, el pecado. Hoy, un grupo de libres quiere celebrar ese amor tan ferviente que Dios tuvo por nosotros. Pero un grupo de libres debe recordar que para que exista esta libertad de nuestras personas, nosotros debemos acordarnos del que tenemos al lado. Debemos poner aparte nuestro yo y poder dedicar tiempo a aquellos que tenemos cerca. Eso es lo que hizo Pablo, atendió a este Onésimo, vio su necesidad, sufrió con su problema de esclavitud e intervino de la mejor forma que se pudo intervenir. Hermanos, que esto nos inspire a poder juntos no solo dedicarnos amor los unos a los otros, sino amor al que verdaderamente lo necesita, que no está aquí, que está cerca de nosotros. Dios quiera que pueda ser así y que esta carta nos ayude a ello. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por estas preciosas palabras de inspiración. Señor, hay tanta necesidad en nuestro mundo. Hay tantos graves problemas. Señor, y a veces nos cargamos y vemos que es muy difícil combatirlos todos. Hay guerras, hay abusos, hay esclavitud aún. Y Señor, nos vemos impotentes ante todo lo que viene por delante. Pero te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a salir de aquí fortalecidos en esta mañana, a recordar que el amor puede vencer a la más cruel realidad. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti sobre todas las cosas, a amar el Evangelio y a entender que es la herramienta que puede erradicar cualquier dificultad. Señor, gloria a ti por este precioso Evangelio que se ha derramado sobre nuestras vidas. Gloria a ti por haber muerto en una cruz, pensando en toda la humanidad. No solo en los que tenías cerca, sino en toda la humanidad. Gracias, Señor, gracias, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes a ser inspirados por tu amor y a compartirlo con los que tenemos al lado. Danos esa capacidad, danos esa gracia. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.